Entre 1968 y 1969, la cultura estadounidense estaba experimentando cambios sin precedentes. La revolución sexual estaba en marcha, las drogas se promovían en toda la cultura y las protestas en las universidades culminaron con la muerte de 4 estudiantes disparados por la Guardia Nacional. Estados Unidos estaba dividido por la Guerra de Vietnam. Martin Luther King fue asesinado y 60 días después, el senador Bob Kennedy fue asesinado también. Violentos disturbios estallaban en Memphis, Baltimore y Chicago. Pero luego, un mes más tarde, todo se detuvo por un momento. El pueblo estadounidense se paró frente a sus pantallas de televisión para ver cómo el Apolo 11 aterrizaba en la Luna. Más de 650 millones de personas en todo el mundo lo vieron. Walter Cronkite fue el popular conductor de noticias que relató el evento y anunció con gran orgullo a los televidentes que en solo 69 años la humanidad había pasado de viajar a caballo en carruaje a viajar al espacio. Millones de personas vieron y escucharon la asombrosa frase pronunciada por el comandante Neil Armstrong, que al momento de pisar la superficie de la Luna dijo: "Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad". Ese momento fue llamado el triunfo más grande de los Estados Unidos. Pero lo que el mundo realmente necesitaba escuchar en ese momento, y francamente en cualquier otro momento también, era una verdad de la palabra de Dios. Y la habrían escuchado si no la hubieran censurado. Lo que 650 millones de personas no escucharon fue lo que dijo otro astronauta. La NASA cortó el micrófono cuando Buzz Aldrin dio un paso al frente y leyó las palabras del Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan: "Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y separados de mí, nada podéis hacer". Juan 15:5. Luego él abrió 2 pequeños paquetes que contenían los elementos de la Santa Cena que había traído desde su iglesia en Texas. Mientras Neil Armstrong miraba en silencio, Aldrin comió el pan y tomó de la copa, celebrando la Santa Cena. Y originalmente la idea era transmitir todo eso. Incluso Aldrin iba a leer los pasajes sobre la Santa Cena, pero a último minuto la NASA decidió dejarlo fuera del aire en consideración a una mujer llamada Madeleine Murray O'Hair, que estaba demandando a todo mundo por hacer cualquier tipo de lectura pública de la palabra de Dios. Fue entonces por temor a las demandas que la NASA y las redes ocultaron de 650 millones de personas lo que realmente necesitaban escuchar. Y es que esto no había sido el gran triunfo del ingenio humano, aunque ciertamente esto fue un logro increíble, sino que separados de Dios nunca haremos algo de valor duradero. El veredicto ya se ha dado. Salomón lo ha dicho una y otra vez: la vida aquí, debajo del sol, sin temer a nuestro Dios creador, es vacía, es inútil y a la final, desastrosa. A medida que Salomón se acerca al final de su diario personal, y le invito a ver ahora sus comentarios finales, encontramos una advertencia triple. Así vamos a dividir la exposición bíblica el día de hoy. Estamos comenzando el capítulo 12 del libro de Eclesiastés. La primera advertencia es especialmente dirigida a los jóvenes. Aquí está: acuérdese de su Creador para que no se desvíe en su juventud. Leamos Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento.
Entre más uno crece, más difícil se va haciendo la vida con sus crecientes responsabilidades, desafíos y presiones. El joven dice, no me hablen de que voy a envejecer. Yo no voy a ser un viejo como usted. Bueno, muchas gracias. Pero mire que Salomón no está enfatizando eso. De hecho, él no le dice a la juventud, acuérdate nomás que te pondrás viejo. No, observe que él insiste en decir, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Él no dice, recuerda que un día serás viejo, sino, recuerda a tu Creador. Acuérdate de Él en tu juventud. Escuche, nunca será fácil recordar a su Creador en un mundo que suprime la verdad de Dios, que busca silenciar y cubrir su conocimiento, en un mundo que se niega a darle honor y las gracias por su magnífica creación, como nos dice Romanos 1:21. Piensa en el hecho de que el apóstol Pablo dijo que la verdad del Creador estaba siendo negada y Dios no era honrado en la cultura 2000 años atrás. Lo último que Satanás y el sistema mundial quiere es que usted o cualquier otra persona escuche las palabras de Jesucristo cuando dijo, sin mí nada podéis hacer. Y Salomón esencialmente escribe aquí, jóvenes, ustedes fueron creados por Dios. No son un accidente, son parte de un diseño divino, creados y elaborados con habilidades y discapacidades, con la capacidad individual de traerle gloria a Dios cuando ponen sus vidas en las manos de Él. Escuche, la juventud no es el momento de evadir y evitar a Dios, es el momento de entregarle su vida a Él. De hecho, la palabra hebrea traducida aquí, recordar, se refiere a algo más que simplemente acordarse de una cosa. Conlleva la idea de un compromiso o de una decisión que se traduce en una acción. Y es que recordar a Dios produce la decisión de vivir para Dios. Recordar quién es Él y cómo es Él impacta nuestro caminar con Él. Nos impulsa a obedecer su palabra, a confiar en Él, a aplicar su sabiduría, a reconocer su soberana voluntad en cada aspecto de la vida. Un autor escribió que, según estadísticas denominacionales y misioneras, el 95% de todos los creyentes llegan a la fe en Cristo antes de los 50 años. La mayoría de ellos durante la niñez. Mire, la juventud es el momento para creer en su Creador y seguirlo. Recuerde a su Creador para que no se desvíe en su juventud. Continuamos con la segunda advertencia y es esta. Recuerde a su Creador para que no se sienta miserable en su vejez. Tenga en cuenta que Salomón también les dice a todos que se regocijen, que se alegren en su vida, no solo a los jóvenes. Volviendo al capítulo 11, versículo 8, él escribió, una persona que vive muchos años, en todos ellos tenga gozo. Sin embargo, Salomón también es realista, se da cuenta ahora, siendo un hombre mayor, que con la edad vienen una enorme cantidad de desafíos adicionales. Y en el transcurso de los siguientes versículos, él describe poéticamente los problemas y los achaques de la vejez. Vamos a ir estudiándolos rápidamente, comenzando por el versículo 2. Eclesiastés 12:2 dice, antes que se oscurezca el sol y la luz, y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. En este contexto, la frase parece describir el triste semblante que puede invadir a un anciano que ahora lucha con la pérdida de claridad a medida que todo se va oscureciendo. Un autor escribió, en el momento en que por fin lo complejo se va aclarando, la memoria empieza a desaparecer. La mayoría de los comentaristas creen que esto hace referencia a la pérdida de la memoria. La claridad y los recuerdos se atenúan con la edad. Tal vez usted cree que está pasando por eso, pero no puede recordar bien si lo está o no.
Hace poco leí sobre unos amigos de más o menos 35 años que estudiaron juntos en la universidad y decidieron reunirse cada 15 años para mantenerse en contacto. Todos vivían en la misma ciudad y para su primera reunión decidieron comer en el restaurante Las Brasas porque estaba ubicado en un lugar conveniente. Todos estuvieron de acuerdo. 15 años después, a la edad de 50 años, se reunieron y hablaron de dónde podían ir a comer. Decidieron ir al restaurante Las Brasas porque les gustaba el menú. Todos estuvieron de acuerdo. 15 años más tarde, a los 65 años, se reunieron y debatieron dónde iban a comer y decidieron ir al restaurante Las Brasas porque era tranquilo y estaba prohibido fumar. Todos estuvieron de acuerdo. 15 años más tarde, a la edad de 80 años, se reunieron y hablaron otra vez sobre dónde querían ir a comer y decidieron ir al restaurante Las Brasas porque nunca habían ido a comer ahí antes. Todos estuvieron de acuerdo. Usted se ríe, pero cuando le pasa ya deja de ser divertido. Salomón escribe que la vejez puede describirse metafóricamente y poéticamente en el versículo 3 como cuando tiemblan los guardas de la casa y se encorvan los hombres fuertes. Esto hace referencia aquí a las manos que ahora le tiemblan. Las manos y los brazos que antes podían defendernos comienzan a doblarse y temblar. Se refiere a las piernas robustas y fuertes como el mármol de los jóvenes, pero que ahora son débiles y tiemblan bajo cualquier esfuerzo. Salomón escribe más adelante en el versículo 3, «Y cesarán las muelas, porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas». Las muelas se refieren a sus dientes, por supuesto. Ha pasado mucho tiempo desde los días de su niñez cuando celebraba que se le caía un diente. Salomón escribe aquí sobre mirar a través de ventanas oscurecidas, y esta es una referencia a una visión borrosa. ¿Y puede imaginarse vivir en los días de Salomón sin la ayuda de unos anteojos? Salomón continúa describiendo en el versículo 4, «Las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela». Lo más probable es que esto se refiere a los problemas auditivos. Los oídos se cierran, como si fueran las puertas de una ciudad o las de una casa. Los sonidos del molino o los sonidos de las calles ahora son bajos, ya no se escuchan claramente. Continuando con otra descripción de la vejez, versículo 4, la última parte, «Cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas». Uno ahora se levanta al menor ruido de la casa, el canto de un pajarito o un golpe en la calle. Dormir toda la noche ahora se convierte en una experiencia excepcional, poco común. Salomón dice también que las hijas del canto son abatidas. Esto aparentemente hace referencia a las cuerdas vocales que solían permitirle cantar, pero que ahora tiemblan y se debilitan. Usted ya no canta tan fuerte, o probablemente ya no debería cantar tan fuerte como solía hacerlo. Continuando con el versículo 5 leemos, «Cuando también temerán de lo que es alto, y habrán terrores en el camino». Y es que al envejecer aumentan los temores porque el potencial de hacerse daño físicamente es mucho mayor. Los huesos son frágiles, la recuperación ahora es mucho más lenta, el miedo a romperse algo es mucho más grande, por lo que hay que cuidarse. Así que sube o baja las escaleras con mucho más cuidado. Camina lento y con mucho cuidado, a paso seguro. Nunca se sube a un andamio o a un lugar peligroso. Incluso le preocupa mucho más conducir de noche por miedo a causar un accidente. Querido oyente, envejecer requiere mucho valor. Salomón sigue escribiendo en el versículo 5, «Y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito». El almendro florece de blanco en cada invierno.
Empieza con flores rojizas y luego se torna blanco. Esta es una clara referencia al cabello de color castaño en la juventud que se pone blanco con las canas en el invierno de la vida. La vejez también es como el saltamontes que pierde la capacidad de saltar que tenía en su juventud y empieza a arrastrarse como si estuviera agobiado. La movilidad es un problema para los ancianos. Caminan lento como si tuvieran una carga. Luego Salomón menciona la pérdida del apetito. Esta es una referencia tanto a la pérdida del deseo sexual así como el apetito físico por la comida. Salomón ha descrito aquí de manera realista y al mismo tiempo de forma poética el proceso de deterioro del cuerpo mientras va envejeciendo. ¿Cómo cambia la vida? Así que acuérdese de su Creador en los días de su juventud. Empiece a construir un fundamento de verdadera confianza en Él, porque Él quiere que disfrute no solo de su juventud, sino de todos sus años al seguir construyendo sobre esa base de la confianza en su plan divino para su vida. ¿Cómo cambian los intereses, no? Las actividades, los deseos con el tiempo. Un autor contó la graciosa historia de una pareja de ancianos en Florida, Estados Unidos, que se conocieron y decidieron casarse. Él tenía 82 años y ella 79. Mientras hablaban de sus planes para la boda, pasaron por una farmacia grande y nueva y decidieron entrar. Se acercaron al hombre detrás del mostrador y le dijeron: «Nos estamos por casar. ¿Tiene medicamentos para el corazón?» «Sí, por supuesto». «¿Tiene medicina para la circulación?» «De todo tipo». «¿Medicina para el reumatismo?» «Definitivamente». «¿Medicina para la artritis y la escoliosis?» Sí, lo que ordene el médico. ¿Qué tal vitaminas, pastillas para dormir, otros suplementos? Sí, absolutamente. ¿Tiene una variedad de sillas de ruedas y caminadores? Sí, tenemos de todos los precios, velocidades y tamaños. Bueno, está decidido entonces. Queremos usar esta tienda para el registro de regalos de nuestra boda. Por cierto, aunque la vejez llega con diversos problemas, también lo hace con promesas divinas, como esta de Isaías 46:4 a la nación de Israel, pero que también se puede aplicar a todo creyente, donde Dios nos dice: «Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez, yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré». Querido oyente, Dios tiene el control. Aprovecha al máximo su juventud y aprovecha al máximo cada uno de sus años. Y la forma de hacerlo es recordando a su Creador. No se olvide de su Creador. Y la palabra de Dios le dice que su Creador no se olvidará de usted. Salomón pasa ahora a escribir sobre las escenas finales de la vida. Primero describe un cortejo fúnebre en la última parte del versículo 5. «Porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles». Los endechadores eran personas entrenadas profesionalmente para lamentarse en los funerales de las personas lo suficientemente adineradas como para contratarlos. Entonces los endechadores están en las calles, la muerte por fin ha llegado. Y ahora Salomón proporciona algunas descripciones de ese momento final, enfatizando lo repentino que es la muerte. Recuerde a su Creador, es el contexto, continuando en el versículo 6, antes que la cadena de plata se quiebre, y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo. Lo que se describe aquí es un recipiente de oro que sirve de lámpara, que cuelga del techo con una cadena de plata. La cadena se rompe inesperadamente, y la luz de la vida se apaga. Luego leemos de un cántaro que está lleno de agua,
Y el agua en el Antiguo Testamento suele representar la vida. Pero la maquinaria, la rueda, de pronto se rompe, deja de funcionar. Y es una ilustración del corazón que deja de bombear. Y de pronto, el cántaro de la vida queda destrozado. La muerte ha llegado. ¿Y qué sucede al morir? Salomón ahora deja de usar ilustraciones y metáforas, no más poesía, solo nos muestra los hechos aquí en el versículo 7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios, que lo dio. Dios les dijo a Adán y Eva que por causa del pecado habría muerte. Él dijo, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. Pero ese no es el fin. Es solo la separación del cuerpo y el espíritu, de lo material de lo inmaterial. Su cuerpo se convierte en polvo, pero el espíritu vive. Y la Biblia nos dice que va inmediatamente al cielo, 2 Corintios 5, o al Hades, Lucas 16. Es el lugar de tormento donde el incrédulo espera su juicio final ante Dios. Así que Salomón esencialmente nos da una tercera advertencia aquí. Recuerde a su Creador para que no se desvíe en su juventud. Recuerde a su Creador para que no se sienta miserable en su vejez. Y una advertencia más, recuerde a su Creador para que no se equivoque al morir. La vida es pasajera, es un soplo. La Biblia dice que la vida es como la neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago 4:14. Salomón dice lo mismo, resumiendo la brevedad de nuestra vida, sin importar cuántos años hayamos vivido. Versículo 8. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. La palabra vanidad, si lo recuerda, puede significar fugacidad, brevedad. Algo vano puede ser algo inútil y frustrante también. Y no importa cuánto tiempo viva usted, eventualmente va a ser confrontado con la realidad de que su vida es pasajera, es fugaz, es vana. El rabino Harold Kushner cuenta de un hombre que vino para pedirle consejo. Este hombre le dijo, hace 2 semanas, por primera vez en mi vida, fui al funeral de un hombre de mi misma edad. No lo conocía bien, pero trabajábamos juntos. Hablábamos de vez en cuando y teníamos hijos de la misma edad. Él murió un fin de semana. Fácilmente podría haber sido yo. Eso fue hace 2 semanas. Ya lo reemplazaron en la oficina. Escuché que su esposa se está por mudar a otra ciudad. Hace 2 semanas estaba trabajando a unos 15 metros de distancia y ahora es como si nunca hubiera existido. Es como cuando una piedra cae en un lago y luego el agua vuelve a estar igual que antes, pero la piedra ya desapareció. Rabino, apenas puedo dormir desde entonces. No puedo dejar de pensar que podría pasarme a mí. ¿Cuál sería su respuesta a esto, querido oyente? Salomón está terminando su diario de la forma en que lo comenzó. La vida es corta. Hay solo un soplo entre usted y la muerte. Así que acuérdese de su Creador. Él dio su vida para que la suya valiera la pena vivirla. Él vino a la tierra para que usted pueda ir al cielo. Él fue rechazado para que usted pueda ser aceptado. Y su vida le da propósito a la suya, para que pueda honrarlo, presentarlo a otros, encontrar su gozo en Él, regocijarse en lo que Él le da, servir a los demás en el camino y esperar aquel día cuando usted lo verá, cuando su cuerpo se convierta en polvo y su espíritu viaje para encontrarse con su Dios, Creador. ¿Puede imaginarse el momento en que su espíritu llegue al cielo, la transición de la mortalidad a la inmortalidad, como dice 1 Corintios 15? El momento en que se da cuenta de que está allí, eternamente a salvo y seguro, dentro de las puertas de perlas, con alegría y risa y cantos como nunca ha oído, que vienen de los redimidos de todas las edades
y nuestro Señor en su trono brillante ante quien caeremos de rodillas para adorarle. Pero también puede imaginar el momento cuando el espíritu de un incrédulo viaje a través de las puertas del Hades a ese lugar de tormento descrito por Jesucristo, donde los no redimidos esperan el juicio final. Puede imaginar ese momento poco después de la muerte, cuando se confirmen sus miedos de que realmente existía un Dios eterno, que realmente había un Creador, que realmente existía una paga por el pecado, que realmente había una vida después de la muerte, que realmente había un juicio, que la Biblia era verdad, que su conciencia sobre el pecado les había dicho la verdad, que la creación estuvo declarando la verdad, el universo no era un accidente, fue divinamente creado, realmente había un cielo y realmente había un infierno. Salomón nos da esta advertencia: la muerte no es un sueño del alma, no es irse finalmente a dormir. La muerte es el despertar final. Es el comienzo de una nueva vida. Entonces, recuerde a su Creador hoy, porque recordar a su Creador significa que no se desviará en su juventud. Camine con Él. Recordar a su Creador significa que no se sentirá miserable en su vejez. Confíe en Él. Y recordar a su Creador significa que no se equivocará al morir. Entonces, crea en Él.